Bienvenidos a este cuarto webinario de la serie de webinarios que está organizando la Dirección General de Relaciones Internacionales, en esta ocasión en coordinación con nosotros, con el área académica de artes de la Universidad Veracruzana. Le agradezco a nuestros invitados su participación. Buenos días a todos. En este momento se encuentran nosotros, el maestro Sergio Rommel Alfonso y la doctora María Paulina Soto. El doctor Manuel Gilantón está teniendo algunos contratiempos, pero esperamos que pronto se reintegre con nosotros, se integre aquí a la plática. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Les comentamos que se inscribieron 294 personas a este webinario de 9 países, entonces les damos la bienvenida a todos ellos. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de hablar de algunos de los muchos temas que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa a las universidades, a las instituciones educativas. Y entonces, sin más preámbulo, iniciamos en este webinario que se tituló De la Escuela Tradicional al Autoaprendizaje, Educación en Línea y Conectivismo. Por el título de esta videoconferencia podríamos pensar que vamos a centrar nuestras discusiones en teorías del aprendizaje o análisis de ambientes instruccionales, como lo plantea Siemens. Es nuestro punto de arranque. El título se pensó considerando las condiciones en las que surge este concepto, que plantea críticas a nuestra capacidad institucional de responder a las necesidades de cambio y de modelos de aprendizaje que impulsen las habilidades que la era digital plantea. Eso era en teoría, pero aparece en escena el coronavirus, nos toma por sorpresa y nos ubica en esta realidad, tratando de actuar, de responder a un reto que rebasa en mucho lo que nuestros modelos y proyecciones contemplaban. En esta ocasión nos acompañan 3 académicos, investigadores y docentes con una perspectiva crítica y claro compromiso por la mejora de nuestras prácticas educativas, culturales y artísticas. Presento a la doctora María Paulina Soto, quien actualmente es rectora de la Universidad de las Artes de Ecuador, de la cual también fue previamente vicerrectora académica. Ella es doctora en estudios latinoamericanos con especialidad en estudios sociales y políticos. Por más de 20 años ha realizado investigación y docencia en carreras de ciencias sociales, artes y gestión cultural. Pertenece a los directorios de la Corporación Cultural de la Universidad de Chile y al Plan Nacional de Economía Creativa de Chile. Fundó y coordinó por 8 años el Departamento de Estudios y Documentación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Como consultora independiente ha sido directora de investigación en Patrimonio Consultores S.A. Es integrante del pool de expertos de la UNESCO para la Convención de Diversidad de Expresiones Culturales, asesora, conferencista y docente en diversas instancias de la cooperación cultural internacional. Esta es una breve y apretada síntesis de las actividades de una de nuestras panelistas. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gusto verte. También les presento a Sergio Rommel Alfonso Guzmán. Él es maestro en docencia y profesor especializado en psicología educativa por la Universidad Autónoma de Baja California. Es autor de los libros Texto, Maroma y Representación, escritos sobre teatro, y Objetivando la Subjetividad, la acreditación de la educación superior en artes. Fue subdirector y director de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, presidente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en Artes AC, CAESA, y subdirector general de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente es el coordinador del Centro Estatal de las Artes Mexicali. Vive en Mexicali, Baja California actualmente. Pues bueno, también muy bienvenido Sergio Rommel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien, pues entramos en materia y una vez que se conecte el doctor que resuelva estas cuestiones, le presentaremos al doctor Manuel Gil. Iniciaré, el orden de participación será intervenciones de 10 minutos de cada uno de nuestros panelistas, luego una segunda ronda, dependiendo de los temas que surjan, de otros 5 minutos más o menos, podrían ser un poco más, y posteriormente abriremos el espacio para que nuestros participantes o los que se hayan conectado a estos webinarios
las preguntas que ellos quieran plantearles, también ustedes tengan tiempo amplio para responderlas. Entonces, iniciamos, me fui por orden alfabético de los nombres, le pedí a la doctora María Paulina Soto que arranque, le planteo esta introducción. En la revista de Gestión Cultural de la Universidad de Chile, se habla del territorio en la gestión cultural, en la educación, pensado como un espacio-tiempo mental y emocional simbólico, construido socialmente por una comunidad. La actual contingencia ha trastocado a la comunidad, al territorio. El territorio y la identidad se reconfiguran ahora en torno a una pantalla. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este trastocamiento? ¿Qué huellas, qué marcas portaremos como recuerdo de estos días? Gracias, doctora. Bueno, Adelante. muchas gracias. Bueno, hay un artículo, varios digamos, pero un artículo que he publicado en esta revista que se llama El cuerpo como territorio. Y por mi vinculación con el sector artístico, pero fundamentalmente por mi oficio principal, que es el de investigadora, he ido persiguiendo cómo las coordenadas tiempo, espacio y cuerpo se van organizando para aquello que no ha tenido un reemplazo conceptual hasta ahora en la historia, incluso académica, que es el concepto de comunidad. Y fundamentalmente porque la base de la modernidad está construida sobre el precepto de individuos, ¿no? Es una sociedad supuestamente conformada a imagen y semejanza de los átomos de una materialidad que para la época en que se genera la Revolución Francesa eran la manera, digamos, en que se proyectaba la existencia de una sociedad hecha de ciudadanos, consumidores ahora, ¿no? Pero de cualquier manera individuos. Mientras que el concepto de comunidad evidentemente interpela a los vínculos, a las relaciones, a eso que considero que es mucho más cercano a la realidad de la existencia social. Entonces, esta pandemia, y no solo esta pandemia, creo que veníamos arrastrando una serie de otros indicadores de desequilibrio ecológico, pero no solo a nivel de la relación con la naturaleza, sino también tenemos un par de epidemias, tenemos un par de epidemias humanas puramente, que son el narcotráfico y la corrupción, digamos, ¿no? Entonces, también tenemos esta idea de que una comunidad se podría eventualmente ver alterada por la imposición de la pantalla como manera de reemplazo de una vinculación, de una relación que en mi opinión es mucho más importante que la del sujeto individuo. Entonces, creo que una primera cosa que habría que afirmar es que lo que hace probablemente esta compulsión de quedarnos en casa, como es la consigna, es que individualiza absolutamente y trastoca nuevamente esto que en mi opinión es la base de una comunidad y de una existencia comunitaria, que son las relaciones. Entonces, simplemente quiero poner como primer tema que creo que nos compete como comunidad reflexiva, lo voy a poner así de amplio, ¿no? Constructora de saberes, mucho más que académica, justamente. Esta coyuntura nos compele a reflexionar nuevamente sobre la unidad que constituye las comunidades. Esa unidad, en mi opinión, nunca ha sido ni va a ser un individuo aislado, es una entelequia, no existe algo como eso. Y sostengo que además en el ámbito histórico, antropológico, en el ámbito obviamente cultural, es fundamental hacer el reconocimiento entonces y la identificación, y con esto termino, de dos cosas. Allí donde existían esos vínculos, esas relaciones que conformaron comunidad, la pantalla no les va a matar. Tengo la convicción de que donde existía comunidad corporal, relacional, afectiva, conflictiva, humana, digamos, y en vínculo con un territorio, la pantalla, por mucho que se prolongue, no la va a matar. Hasta ahí por ahora.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Ujú. Yo creo que tendremos más de 2 rondas. Ahora le planteo a Sergio, sobre todo retomando de cada uno los rubros en los que se desempeñan. En el caso de Sergio, la intervención innovadora en los programas de artes llega a enfrentar resistencias. Y estas resistencias creo que obedecen a una tensión entre la tradición y la innovación, pero al mismo tiempo esas tensiones enriquecen los debates sobre la formación artística, como lo has vivido desde las trincheras de la gestión que lo has asumido. En la actual contingencia, nuestras prácticas, nuestros espacios se han tenido que reconfigurar para mantenerse pertinentes y vigentes. ¿Consideras que este distanciamiento físico, esta formación a distancia, impensable hace unos pocos meses, abre nuevos caminos, genera nuevas resistencias, rompe algunas en la formación en artes? Adelante. Bueno, gracias, Miguel. Mira, me iría un poco para atrás primero recordando el tamaño de esta crisis. Estamos hablando de que de la noche a la mañana 1.570 millones de estudiantes alrededor del mundo en unos 190 países cerraron sus escuelas y fueron mandados a su casa. En el caso específico de la educación superior, se calcula que alrededor de 23.4 millones de estudiantes de educación superior y 1.4 millones de profesores de educación superior fueron enviados de las escuelas a su casa, y por supuesto entre estos estudiantes estarían los de los programas de arte. Y en términos generales, comenzaré diciendo que esta transferencia de los salones, de los talleres, de los laboratorios a las salas, a las cocinas y a las recámaras de las casas no ha sido tomada del todo bien. En primer término, la crisis del COVID-19 lo que puso es exponer problemas que ya estaban en la educación. Es decir, teníamos problemas que tenían que ver con la calidad, teníamos problemas que tenían que ver con la equidad, y estos dos grandes problemas que ya estaban en la educación superior, incluida por supuesto la educación superior en artes, de alguna manera la crisis del COVID-19 los pone en evidencia. Y lo que pone en evidencia también es que las reacciones que los diferentes países han tenido ante esta crisis, probablemente lo que van a hacer es exponenciar los problemas de la equidad y los problemas de la calidad que he mencionado anteriormente. ¿Cuál ha sido la reacción de los países en términos generales? Los países se han preocupado fundamentalmente por transferir la escuela a la casa, por los planes y programas de estudio que se estaban realizando en las escuelas, pues ver la manera en cómo se podían continuar ahora llevando a cabo en casa. En el caso de la educación básica, particularmente, puedo hablar de nuestro país, México, bueno, se les pide a los padres de familia una responsabilidad también para que ayuden al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, y de pronto pareciera que la preocupación de los países se centró en que el currículo que estábamos llevando en las escuelas, ahora busquemos cómo llevarlo fuera de las escuelas. Creo que aquí sí valdría la pena hacer un planteamiento crítico. Ángel Díaz Barriga, en el caso mexicano, lo ha hecho en un libro colectivo reciente muy importante que se llama Educación y Pandemia, una visión académica, publicado por la UNAM hace un par de semanas. Pues señala que en realidad estamos perdiendo la oportunidad, porque el sistema educativo ha sido diseñado de una manera escolarizada, el sistema educativo ha sido diseñado de tal forma que no privilegia el aprendizaje autónomo, sino privilegia el aprendizaje dirigido, y ahora simplemente estamos tratando de transferir eso que ocurría en la escuela, de pasarlo para la casa. Y creo que esto sería uno de los primeros problemas que tenemos que plantearnos, porque pareciera que no nos percatamos de que el sistema educativo, tal como existe en términos generales, ya de por sí estaba en una crisis de desapego, de distanciamiento con los problemas reales de la sociedad, en una crisis en cuanto a la gestión de su calidad y en una crisis en cuanto a equidad. Y de pronto, como que imaginamos que ese sistema ya era perfecto y debíamos hacer lo imposible
para transferirlo de la escuela a la casa. Creo que el planteamiento muy interesante que tendríamos que hacer, e insisto, Ángel Díaz Barrigo y otros autores lo han hecho, es en realidad plantearnos qué aprendizajes emergentes implica una emergencia. Es decir, no podríamos cerrar los ojos y pensar que simplemente se trata de cerrar las puertas de las escuelas, los talleres y los laboratorios y abrir los dispositivos. Un segundo punto que me gustaría comentar, Miguel, si me permites, tiene que ver con esa ilusión o esa ingenuidad que se mantuvo en muchas de las autoridades educativas, que mientras lográramos que los estudiantes en su casa tuvieran una computadora o un teléfono inteligente, esto ya iba a funcionar. Evidentemente, esto parte de un desconocimiento completo de cómo realmente funciona la tecnología y más allá del despliegue tecnológico de la famosa primera brecha digital que todos los que están conectados seguramente la conocen, que tiene que ver con quienes tienen un dispositivo y quienes tienen conectividad a internet o no. En realidad hoy sabemos que lo que importa es una segunda brecha digital, que el hecho de que tú tengas un dispositivo tecnológico no quiere decir que tú puedes y que tienes la competencia para utilizar ese dispositivo tecnológico para el autoaprendizaje. Entonces, resumiendo esta primera intervención, ¿qué diría? Creo que lo primero que la crisis sanitaria nos debe llevar es a reconocer que ya hay una crisis de por sí que tiene que ver con la pertinencia, con la calidad y con la calidad, pertinencia y equidad, perdón, del sistema educativo y que no habría que ignorarlo. Y que probablemente el de esforzarnos por transferir lo mejor posible los currículos, planes de estudios ya vigentes a una educación despresencializada no necesariamente es lo óptimo, sino que sería lo óptimo tomar esto como una oportunidad para plantearnos cuáles serían los aprendizajes emergentes ante una crisis no solamente sanitaria, sino social, de seguridad política en muchas regiones del mundo. Estas serían mis primeras consideraciones. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que las dos intervenciones ya nos empiezan a poner a darle vueltas a un asunto que, como todos hemos comentado, se antoja complejo. También yo creo que al momento de que plantea Paulina que las comunidades no van a desaparecer, o no, las comunidades que ya existían no desaparecen, resisten. Me recordó un poco también cuando se hablaba de los libros electrónicos y los libros físicos, que de Humberto Eco decía, no van a desaparecer los libros. Es una invención que no han podido perfeccionar, ni se podrá perfeccionar. Y implica, sí, una resistencia, implica unos hábitos que a final de cuentas le siguen dando esta pertinencia al libro. Las comunidades educativas, las comunidades artísticas, las comunidades culturales, ¿qué elementos tienen de insustituibles? ¿Cuáles plantearías que son los elementos insustituibles y que al final de cuentas nos van a permitir plantearnos una respuesta, como también lo dice Sergio, una respuesta pertinente ante todos estos retos que nos plantea el COVID? Retos que ya existían y retos que surgen a partir de la pandemia. Adelante. Bueno, gracias, Miguel. Y muchas gracias, Sergio, también porque me invita a hacer una bajada ya no solo en el plano de la formulación conceptual y de ideas, ¿no? La Universidad de las Artes, para contestarte la pregunta, quisiera comentarles y contarles a los que están escuchando. La Universidad de las Artes es una completa anomalía histórica, casi atemporal, maravillosa, una verdadera utopía en realización, y está aconteciendo ahí en la mitad del mundo, ¿no? Y entonces muy brevemente comentarles que es una universidad que, a diferencia de otras universidades de artes, de las poquitas que tenemos en el continente, y de las facultades de artes de la mayoría de nuestras universidades, se ha formulado como un proyecto que escapa, que se arranca, que intenta rasguñar el siglo XXI. Y desde esa perspectiva
quizás lo que la particulariza fuertemente, primero que es una ecología ambiental, digamos, donde la interdisciplina acontece por no definición del modelo educativo exclusivamente, sino porque los chicos se la toman. Es decir, se cruzan en los pasillos, se cruzan en algunas aulas compartidas, y por lo tanto la interdisciplina empieza a ser una realidad en una institución, como les digo, completamente anómala, porque acontece en América Latina y en un periodo complejo como el que hemos vivido desde la postcrisis del 2008. Segundo, es una universidad que por la selectividad de su cuerpo docente, entonces hay una realidad que tiene que ver con lo que planteaba Sergio, con un componente de los modelos educativos que son las mallas curriculares. Estas mallas curriculares, en el caso de la Universidad de las Artes, no solamente hacen convivir e interrelacionarse disciplinarmente a las 8 carreras que hay de pregrado que tenemos y las 4 de posgrado, sino que además curricularmente tenemos una gran unidad que se llama teorías críticas y prácticas experimentales, por la que pasan todos los estudiantes de todas las carreras. Y ahí, evidentemente, se genera esta confluencia, donde además el desarrollo del pensamiento crítico es el foco fundamental. Luego, saliendo del tema del diseño de la malla y del modelo educativo y pedagógico, el corpus de docentes se tuvo que conformar necesariamente por las 12 nacionalidades que confluyen en las aulas, digamos, y en el profesorado de la Universidad de Harvard. Tenemos 12 nacionalidades de los 5 continentes, por lo tanto nuestros chicos escuchan algo así como 18 acentos de castellanos, porque ese cosmopolitismo de la diferencia, como lo denomina Giacomo Marramao, un filósofo que ha estado describiendo, digamos, estas comunidades contemporáneas, contribuyen entonces también a una tensión intercultural, no interdisciplinaria, como sí lo establece el modelo y la currícula, sino que en la praxis, ya desde la fonética que escuchan los chicos, estamos en entonces una universidad que, en fin. Y en tercer lugar aparece esta relación por la que tú me preguntas, y que yo creo que introduce muy claramente Sergio, que es cómo en nuestros países esto que ha sido el enfoque de derecho, el acceso a la educación superior en arte, que es un logro completamente marginal y tardío e incompleto, y con miles de desafíos que no dejan nunca de estar pendientes, porque siempre están en los márgenes presupuestarios, porque siempre están en el cuestionamiento de si aquí corresponde que nos midan y nos evalúen la calidad con las revistas indexadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de marginalidades que nosotros, y temas periféricos con el que estamos permanentemente debatiendo, insertos en un sistema de educación superior, son enormes. Nos han hecho unas cucarachas resistentes impresionantes. O sea, no es solo la creatividad propia de la ecología, esta cosmopolita y artística y crítica, sino que además somos unos sujetos tremendos en la gestión misma de la educación superior en arte, somos tremendamente resistentes. Entonces, les perdonen lo extenso, pero quería como un poco contextualizarles lo que significa para nosotros este desafío. Nosotros en el mes de marzo decidimos iniciar clases. Entendíamos que una educación como la educación superior en arte, que se realiza por el arte, pero con el cuerpo, en su migración transitoria a lo remoto era tremendamente desafiante. Y supusimos que se nos iba a caer al menos un tercio de la malla curricular y que no íbamos a poder arrancar con una cantidad enorme de asignaturas. Y ahí tengo que hablar muy bien de nuestros docentes. Ellos han hecho, primero se autocapacitaron, los más aventajados en la alfabetización de esta segunda brecha que señala Sergio,
tuvieron y hasta el día de hoy tienen una actitud de acompañamiento con sus colegas que están un poquito más atrás, digamos, en esta adquisición de las herramientas, los lenguajes y la alfabetización digital, pero los han seguido acompañando. Y eso va a ocurrir probablemente por mucho tiempo. Entonces hay un tema que tiene que ver con el alfabeto de la brecha digital, y hay otro que es el que me está interesando en los últimos días, porque veo que es lo que está, y con esto termino esta segunda intervención. Lo que me está interesando en los últimos días, y estoy obviamente trabajando y dialogando como corresponde con el pensamiento colectivo, digamos, no concibo el pensar sola, y tiene que ver con la gran oportunidad de este aprendizaje que estamos haciendo, donde no se me olvida jamás que todos nos están pasando más o menos mal. Es decir, hay una condición humana que es anterior, en mi opinión, a las exigencias pedagógicas y mucho más de las exigencias, digamos, institucionales, formales. Y por tanto, esta solidaridad, esto que yo te decía, la comunidad persistente y perviviente, digamos, me interesa mucho más que se mantenga conectada. Y eso pasa por agradecer, por pedir ayuda, por una gama de elementos que sí hacen que el enfoque de derecho del acceso a la educación superior en arte tenga otros componentes y recupere su esencia, que es la valórica. Entonces, si nos ven a nosotros como direcciones, como profesores, como administrativos, como trabajadores, cuidándonos, haciendo trabajo solidario, colaborando, flexibilizando, etcétera, una larga lista de etcétera que son esencialmente humanos y valóricos, me doy por completamente satisfecha en haber subido un peldaño más allá de la brecha, de la segunda brecha digital, y que es la del reforzamiento de esta oportunidad que nos da esta pandemia. Y solo en segundo término, contarles quizás en una tercera ronda qué estamos haciendo en términos de modelar evaluaciones, modelar formas de elaboración del sílabo, una serie de cosas más tecnológicas, más aterrizadas, que también me gustaría compartir en una tercera ronda. Eso. Muy bien, muchas gracias, María Paulina. Ahorita en la siguiente intervención yo creo que podemos regresar a esto que queda ahorita pendiente. Sergio, mencionas varios aspectos, que ya cuestiones que ya existían antes de la pandemia y que esa pandemia trajo a luz. Revisaba un texto de Manuel Gil, que sigue teniendo problemas con la conexión, y bueno, pero revisaba un texto donde, haciendo alusión a Pink Floyd, decía qué escuela queríamos, y la de escuela de los, él decía el aula jaula, los maestros que son el ladrillo en la pared, como lo dice la canción de Pink Floyd, si queremos el sarcasmo, el maltrato a la inteligencia y la uniformidad a toda costa, o también si queríamos el avasallamiento tecnológico. O sea, ponían los dos extremos, lo que en realidad muchas veces sucede en las escuelas. O sea, al final de cuentas, la falta todavía de reforzamiento de modelos educativos, de planeaciones educativas, y esto aunado ahora al avasallamiento que parece ser el de la pantalla sobre nuestras prácticas. Entonces, tú, ¿qué crees? O sea, ¿tú cómo ves desde tu perspectiva este choque entre una realidad que ya veníamos arrastrando, una realidad educativa que ya veníamos arrastrando, y después esta nueva realidad de estas brechas digitales que nos ponen frente a una pantalla, independientemente de en qué ubicación tengamos en estos territorios o en estas brechas? Bueno, lo primero que habrá que decir es que la educación a distancia ya estaba aquí. Tenemos más de 50 años con ella. En el caso mexicano, diremos que 1 o 10 de cada 100 estudiantes de educación superior lo hacen a través de una modalidad a distancia. Pero habrá que decir que de esos 10 de cada 100 que lo hacen a una modalidad a distancia, apenas el 0.2 lo hacen respecto a programas
en áreas de programas de artes y de gestión cultural. Esto es importante mencionarlo porque la formación artística, como bien lo señalabas tú en la introducción de este webinar, hay una tradición muy fuerte que viene de los talleres medievales y que tiene que ver fundamentalmente con la transferencia de una competencia o de un oficio. Si nosotros en nuestras escuelas mantenemos esa concepción bancaria, diría nuestro querido Freire, de la educación como una transferencia, pues por supuesto esta crisis nos agarró muy mal parados y nos va a ir muy mal. Pero creo que lo que la crisis representa para la educación en general y de una manera particular para la educación en artes es con la oportunidad de realmente replantearnos el significado de lo que significa aprender y de lo que significa aprender artes, que ya no tiene que ver con una transferencia, y aquí creo que se vincula muy bien con el tema con el que tú planteaste esta charla, que tiene que ver con el conectivismo, y entendiéndolo fundamentalmente, más allá de ser una teoría del aprendizaje para la era digital, como se lo planteaba Siemens, pues que tiene que ver que cómo creamos desde las instituciones ecologías del aprendizaje para que los estudiantes puedan identificar y acceder a los nodos de aprendizaje de manera horizontal y vertical, rizomática e inclusive, de conformidad como van requiriendo esos conocimientos. Creo que si nosotros nos planteamos este tema, la educación presencial, la educación a distancia, la educación formal, la educación informal, etcétera, pasan a un segundo plano. Creo que la oportunidad, por un lado, y la doctora lo comentó, es cómo planteamos los temas realmente importantes para una educación en artes. Quiero hacer un paréntesis para contar la anécdota de septiembre del 2017 del sismo de la Ciudad de México. En aquel entonces fungía como subdirector de Educación e Investigación Artística del INBA, con 29 escuelas a mi cargo, entre ellas algunas importantísimas como el Conservatorio Nacional de Música. Mientras los profesores del Conservatorio Nacional de Música se planteaban cómo le vamos a hacer para nuestras clases de violín, cómo le vamos a hacer para nuestras clases de piano, cómo le vamos a hacer para nuestras clases de solfeo, los estudiantes se organizaron para, en pequeños ensambles, ir a los albergues para presentar pequeños ensambles a la gente. Ellos decían, aquí lo que importa no es cómo voy a recibir una clase de solfeo. Esta fue una iniciativa de los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música que, por supuesto, nuestro querido amigo David Rodríguez apoyó con toda intención, sino ellos se preocuparon en cómo vamos a ser pertinentes para las necesidades reales de la gente. Y en este momento el problema no es cómo voy a recibir a distancia mi clase de piano, sino cómo es con mis conocimientos yo voy a poder llevar algo a una persona que ha perdido a su familia, que ha perdido a su casa, que ha perdido todo. Entonces creo que es la oportunidad para plantearnos cómo ahora vamos a pensar el aprendizaje no simplemente como una transferencia. Ojo, porque uno de los engaños que fácilmente podemos caer es pensar que si usamos una computadora nosotros ya no estamos haciendo transferencia. No, los propios cursos abiertos masivos en línea, hay una clara distinción entre lo que llaman los XMOOC y los que llaman los CMOOCs. Si yo diseño como profesor un curso en línea, pongo los videos, pongo las actividades y los estudiantes entran, pues simplemente estoy haciendo exactamente lo mismo, haciendo una transferencia. Por eso, frente a los XMOOC, los especialistas plantean los C de conectivismo, de conectividad MOOCs, en lo que el aprendizaje ya no sería vertical, sino que el aprendizaje sería horizontal, donde la plataforma de contenidos es construida de una manera colectiva y de una manera colaborativa. Entonces, creo que esta es una oportunidad. Uno, que dejemos de pensar las artes como un conjunto especializados de saberes y que empecemos a pensar las artes con una pertinencia, sí, por supuesto, con una competitividad global, pero también con un compromiso
local. Que pensemos a pensar también en que en realidad la función de las universidades en buena medida será el de construir esas ecologías del aprendizaje para que los estudiantes puedan ir tomando y conectándose a los nodos de aprendizaje conforme los van necesitando. Creo que fue Siemens quien lo dijo de una manera que me parece muy interesante, diciendo que la manguera es más importante que lo que va adentro de la manguera. Creo que al final de cuentas plantearnos qué es aprender en el siglo XXI bajo un modelo de ecologías del aprendizaje sería al final de cuentas quienes conciban desde las universidades, desde las escuelas, esta forma de aprendizaje. Seguramente esto será una oportunidad, pero quien mantenga concepciones bancarias de transferencias de saberes disciplinarios especializados, bueno, pues seguramente se enfrentará con problemas adicionales a los que tenía antes del COVID-19. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que es muy pertinente y conecta con lo que le quería plantear a Paulina. Las grandes sorpresas que también, las sorpresas positivas que nos hemos llevado con esta pandemia, en la reacción, en la respuesta de nuestras comunidades, y insisto en el término de comunidad, porque en artes yo pensé que iba a haber una resistencia a adoptar estos mecanismos, a evaluar por esta manera, a dar clases de esta manera, y sorpresivamente se han hecho esfuerzos muy importantes, lo que demuestra también el compromiso social del artista. Luego se plantea que el artista está un poquito desconectado de su realidad. Para el área de artes de la Universidad Veracruzana, como te igual ya lo dejaba saber Paulina, nos fue una gratísima sorpresa ver el compromiso que los docentes han manifestado a lo largo de todo este camino. Yo creo que de esta energía que se ha creado, tendremos quienes estamos a cargo de procesos formativos, quienes estamos a cargo de dirigir estos procesos, tenemos que ser muy sensibles para, como dice Sergio Rommel, darnos cuenta cuál es la manguera y reforzarla y para que permitir que el conocimiento fluya a través de ella, que lo importante fluya, y aprovechemos esta energía y este compromiso que hemos descubierto y que nos ha sorprendido muy gratamente. Supongo que es el caso que también tú has experimentado en la Universidad de las Artes de Ecuador. Absolutamente. Un poco lo adelantaba en la intervención anterior, me voy a mover porque el sol está aquí golpeando. Sí, no solo ha sido extremadamente, no sorprendente, yo creo que a mí me resulta bastante comprensible que haya una recuperación de esta capacidad que yo decía delante de resiliencia de un sector que viene hace demasiado tiempo dando batallas múltiples. Entonces el privilegio de tener un trabajo en condiciones como esta, el privilegio de tener una universidad como la que tenemos, yo creo que la gente no dudó ni un segundo. Hay un chico, Pablo Ulloa, que está en el chat haciendo referencia a algo que yo no he mencionado, porque son temas muy coyunturales, pero que hacen mucho más patente lo que estoy diciendo. Nosotros, además de iniciar las clases en marzo con educación en línea y con todo el desafío que implicó dejar fuera algunas asignaturas que definitivamente no se podían dictar, por ejemplo, contact improvisation en danza era literalmente imposible, ¿no es cierto? Y por lo tanto también estamos con todos los desafíos que implica no seguir acumulando. Pero junto con ese proceso, el día 30 de abril se cesó en funciones a la comisión gestora, al Consejo Superior de la Universidad, incluido su histórico rector, y por una decisión de gobierno que en las condiciones de la Universidad de las Artes, que está en formación, tiene su fecha de autonomía para fines de este año, y por lo tanto las elecciones democráticas de sus autoridades. Entonces son situaciones completamente normales, digamos, entre comillas, dentro de una legalidad, digamos, que permite que las autoridades definan sus lineamientos.
Entonces hubo una remoción de autoridades que no pudo no impactar institucionalmente. Y luego, ese mismo día por la noche, hubo un anuncio masivo de reducción presupuestaria por la crisis, las consecuencias económicas de la crisis pandémica en Ecuador. Por lo tanto, con eso estamos bogando, es decir, no solamente el desafío de la educación en línea, sino que además hubo que estabilizar el barco en una tormenta que ya era una tormenta de desafíos pedagógicos tremenda, y con un 75% además del estudiantado que corresponde a los quintiles más carentes económicamente, socioeconómicamente del país. Nosotros tenemos una población estudiantil con meritocracia definitiva. Ellos quedan seleccionados entre un número muy importante de postulantes y nuestra tasa de retención histórica, es decir, en los 5 años de existencia es de 87,4%. El año pasado, incluso que tuvimos algunas políticas de apoyo a pasantes, subió a 94%, es decir, es una universidad que contiene. La primera cosa que quiero decir es que cuando dije somos cucarachas atómicas resistentes, me refiero a toda esta comunidad, a sus estudiantes que desde niños han peleado por ser estudiantes de arte, que se sabe que no es exactamente la mejor elección para una profesión y para ganar dinero, en países pobres menos, pero en general en el mundo, una comunidad de profesores que han tenido vaivenes en su vida histórica, también producto de esto mismo, de estas inequidades que se exacerban en el sector marginal del arte y la cultura, y una comunidad obviamente de gestores que tenemos una militancia indiscutida, digamos, por el sector y por el aporte que hace y que sabemos que hace, y ahí me conecto con lo que tú decías, Miguel, este compromiso histórico de las artes con la sociedad, que además corresponde justamente a un diálogo que en mi opinión se interrumpió en la década de los 60, aprovechando la referencia que hace Sergio a nuestro incombustible Paulo Freire, ¿no? En este debate es como imposible, o sea, el mundo ha cambiado respecto de lo que le tocó analizar a Paulo Freire y las intervenciones que él hizo en los periodos de alfabetización, en fin, por supuesto que ha cambiado el mundo. Pero es incombustible en tanto nos sigue planteando que si hay una educación que deja huellas, es justamente la de los sentidos, la que deja y hace sentidos en el proceso mismo de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo señalaría que las crisis que se suman al desafío de la educación en línea no han hecho más que reforzar algunas cosas que estas otras económicas, me refiero a institucionales, no han hecho más que reforzar una idea que para mí es central y que no tiene nada de romántica, es muy concreta. Este sector sueña, es ambicioso, no es pesimista ni optimista, como diría Tony Neil, es ambicioso. Entonces, es ambicioso en tanto no solamente se repone por las condiciones que ya he mencionado históricas, sino que entiende que no está en una carrera deportiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera la educación artística quedó fuera del paradigma dominante de justamente bancario, digamos, para beneficio nuestro. O sea, el mantener la educación en arte en esta marginalidad de alguna manera, enfrentados a la coyuntura que estamos hoy, nos ha puesto en una cierta ventaja, en tanto todo lo que hacemos busca no solo construcción de símbolos, sino también de sentidos. Y esa construcción de símbolos y sentidos desde el punto de vista ya pedagógico, primero apunta claramente a un diálogo todavía precario, por supuesto con la autodisciplina, porque nuestros chicos definitivamente igual pasaron 12 años por el sistema escolar clásico. Están entrenados en este de responderle a un profesor, a responder solamente a la demanda,
Sin embargo, cuando ingresan a la ecología esta de la construcción de obra a partir de una idea, es decir, cuando se plantean el desafío de analizar la realidad, transformarla en una ideación y luego concretarla en una obra, porque no hay artistas sin obra, ¿no es cierto? Entonces no son intelectuales. Y ahí aparece lo que dice Sergio, el oficio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacen ese proceso de analizar la realidad críticamente, construir una idea que da una relación especular, simbólica, digamos, con ese diálogo con la realidad, y luego se plantean la construcción de obra, lo que están haciendo es combatir esa herencia escolarizante, esclavizante de la escuela clásica. Porque necesariamente hay un momento en que tienen que ser autodisciplinados. Entonces, solamente por darles un ejemplo, porque obviamente es una conversación mucho más larga que podría dar para seminarios de días, ¿no? Pero los estudiantes de la educación artística son estudiantes que sí trabajan mucho más en diálogo con su yo interno, con su autodisciplina, sí trabajan necesariamente con los oficios, no podrían no hacerlo porque si no serían simplemente intelectuales, generadores de ideas, ¿no? Y son generadores de obra o de artefactos, por decirlo de una manera menos rimbombante. Y en último término son generadores de la cadena, como decía Sergio, de transmisión de saberes, no de conocimientos, de saberes. Porque detrás de esta traslación de una idea a una obra o a un artefacto, lo que hay es aquello que se denomina capital cultural, y nosotros lo observamos claramente. O sea, nuestros estudiantes que son primera generación profesional tienen muchas cosas que romper, pero están en una ecología facilitadora para romper esos lastres de la escuela clásica, y los que traen capital cultural de atrás, de la escolarización o de sus familias, que son hijos de violinistas o que fueron a un colegio que tuvo un mayor énfasis, digamos, en el desarrollo de la alfabetización simbólica y con sentido, esos chicos en la UARTE florecen, evidentemente, ¿no? Entonces, yo diría que sí a todo lo que se ha planteado en términos de que no son momentos fáciles, sin embargo, tengo puesta mucha esperanza en que este laboratorio excepcional en que estamos va a arrojar con ciertos saberes que podrían ser ventajosos para el sector. Muchas gracias, doctora Paulina. Sergio, ahorita que estábamos comentando la situación, arrancaba Paulina con la situación por la que ha atravesado la Universidad de las Artes y también por las crisis que se vienen, que se atisban ya en nuestros sistemas económicos. Generalmente uno de los primeros sacrificados son las artes, son la cultura, a pesar de que en este encierro forzado que el mundo ha tenido, lo que nos ha mantenido como humanos con cierta cordura y con cierta esperanza, al final de cuentas, son las artes, son las expresiones artísticas. Pero la tentación de cortarle la cabeza y de recortarle los recursos a las artes está latente siempre. Tú como gestor cultural ya con una buena trayectoria, ¿qué atisbas? ¿Qué ves? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Qué podemos hacer también nosotros para que nuestros peores presentimientos no se cumplan? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, seguramente ustedes recuerdan el famoso prefacio a El retrato de Dorian Gray que escribió Oscar Wilde. Y hay una frase maravillosa de Oscar Wilde que dice: todo arte es completamente inútil, ¿no? Sabemos que fundamentalmente esto tenía que ver con el hecho de las denuncias y la persecución penal que él había sufrido siendo atacada su obra como una obra inmoral, y él dice, pues una obra de arte puede ser una obra buena o una mala obra, pero no es una obra moral o inmoral. Bueno, esa concepción de el arte como un fin en sí misma seguramente no permitirá vislumbrar
buenos tiempos para las artes, de esa concepción del arte como algo completamente inútil, como un fin en sí mismo. Bueno, hemos transitado a la concepción del arte como un recurso, por ejemplo, que ha sido muy trabajado. Creo que en la medida en que los gestores culturales y las comunidades de artistas seamos capaces de plantearnos de qué manera el arte se engarza con las problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas de las comunidades, en ese momento creo que podremos esperar mejores tiempos en cuanto a financiamiento y a una percepción social acerca de lo que son las artes. Creo que en buena medida esto sí tiene que ver con una responsabilidad del gremio, de cómo postular unas artes que van más allá, para decirlo como ejemplo, de la galería o de la sala de espectáculos o de la sala de conciertos. Y bueno, cómo al final de cuentas planteamos lo que hemos platicado en varias ocasiones tú y yo, de a un lado de una educación artística, regresar al concepto de una educación a través de las artes y cómo la enseñanza de las artes, como lo han demostrado infinidad de estudios, todos conocen, por ejemplo, uno de los más serios, el efecto wow, de cómo las artes, la enseñanza de las artes tienen un impacto en el desarrollo de habilidades y de competencias transversales, genéricas, etcétera. Y creo que en buena medida tenemos que hacer las comunidades de artistas y de gestores un mea culpa, porque si bien ha habido una indiferencia desde el poder en cuanto al financiamiento y a la importancia de las artes, muchas veces creo que también las comunidades de las artes no nos estamos haciendo las preguntas pertinentes acerca de cuál es la función que tienen nuestros programas educativos. Yo recuerdo en una ocasión trabajando fuertemente en la modificación del plan de estudios de la licenciatura en Artes Plásticas en Baja California, que lo hicimos simultáneamente con otros 4 programas educativos, danza, teatro, música y medios audiovisuales, para plantear un tronco común. Recuerdo que en las sesiones colegiadas con los profesores yo lancé la pregunta, bueno, ¿qué hacemos desde las artes y desde la educación superior en artes con la competencia de la felicidad? Recuerdo que varios de mis colegas profesores me voltearon a ver diciendo, que fumó esta mañana, ¿por qué está hablando de la felicidad? Pero son cuestiones que tenemos que plantearnos. La educación, o sea, si seguimos pensando en las artes, algo estrictamente técnico, disciplinario, creo que entonces tendremos poca efectividad en generar una percepción social acerca de la importancia de las artes. En la medida en que seamos capaces de engarzar el arte, las prácticas artísticas, los programas artísticos con las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas del entorno, en ese sentido creo que podremos tener más éxito. Dejaremos de pensar cuánto cuesta el arte, cuánto cuesta la cultura, y entonces podremos pensar cuánto vale la cultura, más allá de las mediciones que las ubican a través aproximadamente del 3.5% del Producto Interno Bruto en la mayoría de los países latinoamericanos, sino pensar en el arte como un recurso, es decir, en las aportaciones que el arte tiene en muchas otras cosas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con felicidad, que tienen que ver en cómo ante una crisis como la del COVID-19 la gente puede encontrar un poco de solaz. Y efectivamente sabemos que ha habido muchísimas iniciativas de los colectivos artísticos de acelerar la distribución de estos contenidos virtuales a partir del COVID-19. Entre paréntesis, sí habrá que señalar el hecho que muchas de estas iniciativas, según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, no han sido cuidadosas de los derechos de autor. Y este es un tema, bueno, que evidentemente los artistas tendrían que plantearse, pero eso sería tema para otra conversación. Exactamente. Bueno, pues para dar también pie a los comentarios y responder a algunas inquietudes, aquí hay dos
dos preguntas que nos plantea José Manuel Ruiz Calleja. Dice, formar artistas es equivalente a la formación en laboratorios que se hacen formación en ciencias. Y eso es un problema muy serio en estos momentos, porque no todos tienen las condiciones de salones especializados y equipamiento. Decía, si aceptamos que la transferencia del conocimiento de los saberes se refiere también al saber hacer, por ejemplo, ¿cómo enseñar a bailar virtualmente a alguien si no tiene todos los estudiantes las condiciones para aprender bailando? No es un problema didáctico. ¿Cómo lo ven ustedes, Paulina? Sí, mira, yo justo anoche no sé si lo alcanzan a ver, La Escuela en Entredicho. Es un libro que escribí hace 2 años, creo, 3, yo no recuerdo bien, junto con Claudio Girolamo, que fue director nacional de arte y cultura en Chile por 7 años. Un viejo amigo, fue director y fundador de la Escuela de Cine y Televisión, en fin, un artista de origen italiano que ya tiene 70 años en Chile. Y hay un subcapítulo que le dedicamos explícitamente al tema de esto que nos denomina el joven como laboratorio, y que me agradezco mucho que lo ponga a colación. En la categoría de la espacialidad, nosotros en este libro le dedicamos un subcapítulo a hablar del espacio para las artes. No les voy a aburrir porque no se trata de presentar el libro, sino más bien referenciar que ahí está profundizado el análisis, digamos, de lo que voy a sintetizar en unas pocas palabras. No puede no haber un diálogo sustantivo y excepcional cuando de la educación artística se trata en relación al cuerpo y el espacio. En la herencia que tenemos para hablar de este tema, normalmente usamos la panoplia de la geografía. Entonces hacemos la distinción entre espacio, lugar y territorio. Y esos son una saga de conceptos que vienen más bien de las geografías. Cuando hablamos de espacio, lugar y territorio, en este último, en territorio, es cuando hacemos referencia al modelamiento mutuo entre la especie, nuestra especie, y todos los otros seres silientes de ese mismo territorio. Y cuando digo silientes me refiero a las otras especies, me refiero a la ecología misma, a las piedras, a las nubes, ¿no? Al entorno propio de ese lugar. Resulta que como hacemos la educación institucional, como la modernidad genera esta oferta de un tipo de educación casi industrializada, ¿no? Masiva, entonces la conversación sobre el taller, la conversación sobre el viejo taller al que también hacía algún guiño Sergio en la última intervención, y que está asociada a la penúltima, sobre la generación del oficio, de esta transmisión directa, de este poder pulir un diálogo en un espacio, ¿no es cierto?, que deja de ser espacio en la medida que yo lo habito, y lo habito con un otro, que es mi maestro, y en el caso de la universidad con unos otros que además están llenos de artefactos, ¿no?, de mesas, de currículas, en fin, es decir, hay una mutación del espacio institucional para hacer reproducción de educación en arte que se escapa de este territorio original, del cual es originario, ¿no es cierto?, y nos traslada a este lugar que llamamos aula, y que en el caso de la educación en artes nosotros adscribimos mucho más fuertemente a la noción laboratorio. Y es porque estamos obligados, porque la nomenclatura institucional divide entre sala, salón, para todo aquello que involucra un pizarrón, una cosa vertical, un montón de sillas, jóvenes mirándose las nucas, una cosa horrorosa, ¿sí? y que pervive en todas nuestras universidades, ¿no? O sea, the wall full, o sea, una caja de sardinas
mirándole las nucas a sus compañeros, con un señor que tiene un poder jerárquico indiscutible, que se llama profesor. No, una cosa horrorosa. Y eso sigue existiendo en nuestras universidades. No lo hemos alterado. No hemos alterado el espacio de reproducción más que bancaria, o sea, absolutamente vigente la crítica sesentera a la escuela tradicional en nuestras universidades de arte, en nuestras escuelas de arte. Entonces yo diría que respecto a la pregunta del joven, tenemos una deuda ahí, pero pendiente de pensar aquello que un autor chileno, Errázuriz, llama el factor invisible, la F, entre paréntesis, actor, el factor invisible que es el espacio de enseñanza. Entonces, muy bienvenida la pregunta porque yo creo que estamos en una deuda tremenda. Solo para decir algo a favor, digamos, de, en este caso, nuestro proyecto, y yo diría que la mayoría de las facultades de arte en el mundo, es que si pudiéramos hacer un análisis cartográfico, una planeación, digamos, sobre la infraestructura de las escuelas de arte contemporáneas con esta falencia que ya he declarado y que mea culpa absolutamente, porque sí estamos en deuda con mutar ese espacio horroroso, es que nosotros tenemos mucho más laboratorios que salones. Claramente nuestra universidad está diseñada con muchísimos más laboratorios y yo incluso he elaborado unas definiciones y he subdividido los laboratorios para caracterizar los tipos de salas que tenemos o de espacios y que diríamos territorios para las artes, y que son 6 categorías que a quien le interesa se los puedo hacer llegar, y que nos permite de alguna manera empezar a reivindicar la importancia de montar el espacio territorial donde hacemos y enseñamos oficios de arte, pero mucho más que oficios, ¿no? Eso. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Cuando dijiste la palabra cartografía y que Sergio se enderezó, recordé tu maestría, la maestría que desarrollaron cuando tú estabas al frente del INBA, precisamente. Entonces, bueno, reitero la pregunta que hice para Paulina, pero igual aquí en lo que Paulina mencionó hay varios temas sobre los que tú también podrías abordar. Adelante, Sergio. Por supuesto, muy rico. Y regresando a la pregunta de este joven, a lo mejor de una manera un poco a bote pronto y provocadora, pondría sobre la mesa que danzar es más que aprender a bailar, y que de hecho es posible danzar sin saber bailar, y sabemos que hay todo un movimiento interesantísimo de la no danza, de la misma manera que John Cage nos enseñó que puede haber música sin que existan sonidos instrumentales. Esto sería un poco ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que las artes fueron marcadas de una manera muy clara por el famoso gesto de Duchamp que todos conocemos, el de haber llevado un urinario y colocarlo en un museo. ¿Por qué fue tan importante este gesto de Marcel Duchamp? Porque entonces la preocupación de las artes en cuanto a su materialidad y por lo tanto su técnica para trabajar con esa materialidad es desplazada hacia el tema de los significados. Es decir, de pronto no es la materialidad de la obra de arte lo que importa, sino su significado. Y bueno, por eso llegamos a las famosas cajas Bristol, llegamos, por ejemplo, a las latas de sopas Campbell's de Andy Warhol, o llegamos, por ejemplo, a la interesantísima pieza de El pulpo de Gabriel Orozco. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Sin soslayar la importancia de lo técnico disciplinario en las prácticas artísticas y por lo tanto en la formación en artes, es evidente que en las últimas décadas las prácticas artísticas y la formación artística poco a poco, lentamente dirán algunos, muy rápidamente dirán otros, se ha ido desplazando hacia ámbitos que no tienen que ver con lo técnico disciplinario. Por lo tanto, podemos hablar que es posible hablar de música sin sonidos instrumentales y que es posible hablar de danza sin saber bailar. Ahora,
¿qué es el hecho educativo en sí? Bueno, el hecho educativo fundamentalmente tiene que ver con una comunicación, con una interacción, y creo que este es el problema fuerte que los profesores y los estudiantes alrededor del mundo estamos viviendo, que ya estaba antes, pero que la emergencia del COVID-19 no nos la pone. ¿Por qué? Porque tradicionalmente estábamos acostumbrados a una comunicación conjuntiva y la emergencia del COVID-19 nos empuja a tener una comunicación conectiva. Ahora, específicamente respecto al tema de la enseñanza en artes y del hecho artístico, se ha discutido, y amigos queridísimos y muy brillantes como el doctor Jesús Mario Lozano, que tú conoces muy bien, Miguel, de la Universidad de las Américas Puebla, conversábamos hace un par de semanas si es posible o no ese hecho epifánico que siempre damos a las prácticas artísticas sin la presencialidad. Algunos, como mi querido Jesús Mario, plantearán que no, otros a lo mejor nos atrevemos a plantear que sí. Entonces creo que sucedió algo que nos mandó de los talleres, de los laboratorios, de las aulas a casa. Evidentemente habrá cosas que se van a perder. Ojo, hay una pandemia, se llama COVID-19, no podemos negarlo, pero tal, y por supuesto habrá que buscar estrategias para que de alguna manera eso que se perdió se pueda de alguna manera, lo que es indispensable, conservar. Creo que en el ámbito de la música desde hace décadas existen una serie de programas que están posibilitando que los jóvenes instrumentistas puedan estar desde su casa trabajando. Hay una serie de paqueterías o de software que permitas que tú en una grabación tengas el ensamble orquestal que requieres para practicar con tu instrumento, etcétera. Está ahí, no podemos obviarlo, pero creo que al final de cuentas yo apostaría que tenemos que reconocer que la pandemia del COVID-19 nos da a las artes la posibilidad de plantearnos que hay una interacción que va más allá de la relación áulica. Y creo que esta es una oportunidad formidable y que no se trata de cómo yo, profesor, que le transmití en un aula o en un taller o en un laboratorio el saber a un estudiante, ahora lo hago a través de una plataforma. Por eso prontamente surgieron los especialistas para señalar que dar una clase en Zoom no es educación a distancia, sino cómo al final de cuentas reconocemos una nueva forma de interactividad y que la interactividad deja de ser bidireccional. Creo que esa es la oportunidad formidable. Deja de ser yo el profesor que se comunica con el estudiante para plantearles las rutas de aprendizaje, para plantearle los contenidos de aprendizaje, y entonces en realidad planteamos ecologías del aprendizaje donde el estudiante tendrá una comunicación, una interacción con múltiples nodos, con tanto de una manera horizontal como una manera vertical para poder ir tomando lo que requiere. Al final de cuentas, yo miraría esto como una oportunidad. Y lo peor que creo que podríamos hacer es pensar en el día de mañana que ya vamos a volver a la normalidad. Creo que sería una oportunidad desperdiciada. Es decir, si vamos a regresar a las aulas para que exista un profesor siendo el conductor de los aprendizajes de los estudiantes, híjole, pues qué oportunidad tan grande tuvimos y hemos desperdiciado. Creo que el tema está ahí, la construcción de ecologías de aprendizaje. Sí hay, por supuesto, un tema que a mí me parece fundamental, es que cómo formamos o cómo desarrollamos la competencia de la autonomía del aprendizaje en los estudiantes. Esto sí es fundamental, porque creo que uno de los errores que cometimos, por lo menos en mi país, es que, bueno, en una semana cerramos, vamos a ver todo lo que podamos que se lleve. No, habría que aprovechar este tiempo para ayudar a los jóvenes, a los niños, a desarrollar autonomía del aprendizaje. Y creo que no lo hicimos suficientemente porque incurrimos en un error, y que es el hecho de la noción que muchos autores son críticas del nativismo
digital. No, pues es que los jóvenes se la pasan con el celular y la computadora y la tablet, son activos digitales, son botoneros. Es decir, no hay ninguna evidencia que nos diga que estos jóvenes que pueden ser muy hábiles en utilizar los dispositivos sean capaces de utilizarlos para su autoaprendizaje. No hay evidencia al respecto. Entonces, de pronto sí tenemos que ver en cómo trabajamos en desarrollar la competencia de la autonomía del aprendizaje. Pero creo que es posible una interacción, una comunicación fuera de la presencialidad. Sí es posible. El hecho epifánico de las prácticas y de la formación artística puede darse sin una presencialidad cuerpo a cuerpo, por señalarlo de alguna manera. Bueno, me atrevería a plantear que sí. Por eso insistiría, no regresemos en la fecha que sea, sabemos que se van moviendo las fechas de regreso, no regresemos a lo mismo, sino regresemos con una nueva idea de lo que es aprender, de una nueva idea de lo que es el estudiante, de una nueva idea de lo que es la escuela. De pronto todos criticábamos a la escuela, nos cerraron la escuela y todos la empezamos a llorar como si el mejor invento del mundo se nos hubiera desvanecido. No, la escuela tenía muchísimos problemas, muchísimas cosas habría que arreglar a la escuela, como un agente reproductor, un agente totalitario, un agente vertical. Bueno, aprovechemos al COVID-19 para transformar la escuela. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Es una invitación que yo creo que todos los que estemos siguiendo este webinario tenemos que tomar muy en serio, porque es una oportunidad, como tú lo dices, que no podemos desaprovechar. Ya estamos cerrando. Quisiera nada más comentar que nos han escrito desde distintas universidades. Voy a hacer una lectura rápida. Nos están siguiendo desde Colima, desde Ecuador, desde el Instituto Politécnico Nacional, desde el Tecnológico de San Juan del Río, nos están de la UT de Tabasco, de la Universidad de las Artes de Ecuador, obviamente, tenían que estar siguiendo a su rectora. Y hay varias intervenciones muy interesantes, también nos han escrito a través del chat del Zoom, y quisiera cerrar nada más con un par de reflexiones que nos comparte Verónica Zambrano, y les pediría a ustedes que cerraran con una reflexión final. Creo que nos falta tiempo y nos faltaría a lo mejor hasta un café para dedicarnos horas y horas a seguir charlando sobre el tema y a seguir y a accionar sobre el tema, también es lo importante. Pero nos plantea dos detalles Verónica Zambrano. Garantizar una educación superior en artes en línea con calidad es un desafío para construir resiliencia, comunidad, ecología de aprendizaje, innovación, etc. Y plantea la formación del público, el desarrollo de competencias transdisciplinarias y el aporte al bienestar o buen vivir, ¿en qué medida ayudan a cambiar la percepción de las artes como un gasto o inversión? Quizás sea una de las últimas reflexiones con las que pudiéramos cerrar, y les pediría primero a María y después a Sergio que nos compartieran una última reflexión antes de cerrar este webinario, que ha sido exquisito, ha sido riquísimo, y que ojalá podamos tener la oportunidad de volver a encontrarnos en alguna otra. Adelante, María Paulina. Bien, entonces ya nos vamos despidiendo. Agradecer a todos los que están con nosotros, por supuesto a ti, Miguel, y un gusto, Sergio, esta mañana de diálogo. Nos saca del quehacer cotidiano, en mi caso de bombera, ¿no? Porque el día a día es de resolver una y otra cosa. A mí me parece que este otro actor que nos pone Verónica en la conversación, que es el público, espectador o audiencia, en cualquiera de estas tres categorías que se usan en el diálogo, digamos, con el que recibe, ¿no? Claramente también había una revolución a nivel del análisis de este personaje esencial de las artes. O sea, no hay arte con una pura y mera idea sin oficio, ya lo hemos dicho.
no hay arte si no hay un receptor, ¿no es cierto?, que esté ahí afectándose con ese artefacto que ha sido puesto a circulación. Estamos ultracolonizados, como dijo Sergio, y como lo describió muy tempranamente y acertadamente George Giudice en el recurso de la cultura, ¿no es cierto? Estamos ultracolonizados, llevamos más de 2 décadas concentrando las reflexiones fundamentalmente en la dimensión económica. Yo podría ponerme el chip de economista y podría estar hablando también días porque he militado y sigo militando, digamos, en esta otra línea de conversación sobre el gasto o la inversión que implica la formación de públicos, audiencias y espectadores. Para eso hicimos durante 10 años todos los estudios que hicimos sobre la aportación en la macroeconomía del sector, digamos, expresada en el impacto del Producto Interno Bruto. Para eso hicimos las cuentas satélites, ¿no? Las famosas cuentas satélites de las que hicimos manuales, hicimos, ¿no?, ranking, y medimos en todos nuestros países, y que han sido de mucha utilidad porque también nos han permitido dimensionar hoy día los ministerios de cultura nacientes el impacto de la pandemia en el sector como profesionales, como oficio, como trabajadores, ¿no? O sea, no ha sido en vano, digamos, esta militancia en el ámbito económico. Sin embargo, yo creo ya hace un buen rato, desde la cumbre que organizó UNESCO en Hangzhou, en 2014, los propios especialistas compartíamos la idea de que ya llevábamos una década en el análisis de políticas culturales, la gestión del sector, con un economicismo exacerbadamente puesto en la discusión sobre balanza de pagos y balanza comercial, y etc. Y que había llegado el momento que la economía de la cultura pensara y reflexionara sobre, y propusiera, digamos, sobre la dimensión del impacto económico, pero de esto que pone muy bien Verónica en el concepto de inversión social, política y ciudadana. A mí me parece que si no completamos las patas de la mesa que nos faltan para todo este aprendizaje que ha hecho el sector y las políticas culturales, y los gestores culturales, los investigadores, en fin, toda la comunidad que estamos involucradas en reflexionar, pensar y tomar decisiones sectoriales, si no completamos esta mirada sobre su impacto genuino en montones de dimensiones que sí tienen una conversión económica, financiera, por supuesto que la tienen, pero que nos lleva inmediatamente a la idea de inversión. Es una inversión de mediano y largo plazo que evidentemente se enfrenta al inmediatismo del populismo político dominante, ¿no? Entonces, evidentemente, ya nos tendríamos que meter en una discusión política, de la política, como diría la Hannah Arendt, ¿no?, de lo político, que es lo que hemos estado conversando todas estas 2 horas. Nos llevaría a una dimensión, como les digo, mucho más de análisis de la política, y yo creo que ahí también quisiera cerrar simplemente comentándoles un ejemplo de lo que estoy señalando en el caso de la Universidad de las Artes. Nosotros hemos rescatado 7 edificios patrimoniales que están en el centro de Guayaquil, y eso evidentemente ha hecho que intervengamos con estas infraestructuras rescatadas para la educación superior en arte, el espacio público, literalmente. Es decir, nosotros no solo atendemos a nuestros propios estudiantes y a la comunidad de 2000 y algo que somos entre trabajadores, administrativos y profesores, además de los estudiantes, sino que además nosotros aportamos a través de 2 grandes edificios principalmente, que son Manzana 14, un laboratorio de innovación enorme, precioso, que está entre medio de toda la ciudadela financiera del centro de Guayaquil, una gran torta de novios metida entre medio de edificios altos, de vidrio, en fin, está este Manzana 14.
y ese manzana 14 interrumpe esta lógica de circulación ciudadana donde la gente no se toca, está apurada, está agresiva, qué sé yo, la interviene con arte. Tiene un espacio que se llama espacio Plaza Pública. Y luego hay otro edificio que está a 2 cuadras de ahí, que está frente a nuestra casa central, que es la Biblioteca de las Artes, que es un edificio también modernista, precioso. Y a nivel de suelo, creamos un espacio que se llama La Ría, como la ría del río que marca, digamos, la escenografía preciosa tropical, semitropical de Guayaquil. La ría es el espacio que yo denomino la ludocracia de piso amarillo. Está a nivel de suelo, es decir, la gente pasa por ahí, entre medio de los vidrios ve lo que ocurre al interior de ese espacio, se desarquitecturiza la oferta ciudadana, porque es el espacio para los niños. Es la parte más importante del primer nivel de la Biblioteca de las Artes, está destinada a crear ciudadanos culturales y está abierta a la ciudadanía. Yo, en mis proyecciones yo no soy especialista en formación de audiencia ni de público, pero obviamente es un tema que lo vengo analizando hace mucho, pensé que nos íbamos a demorar más de 1 año en llenar ese espacio. En 6 meses teníamos lleno el espacio, fundamentalmente, obviamente, los fines de semana. Familias enteras se agolpan. Rápidamente recuperaron la noción de bien público, rápidamente se incorporaron familiarmente a la oferta cultural, rápidamente los niños con los abuelos, por lo tanto estos 2 segmentos etarios que por la inversión de la pirámide de edad están muy disímiles. Entonces yo soy una esperanzada y una, como les decía al comienzo, ambiciosa en el sentido de los que hemos resistido mucho, no en vano. Yo creo que aquellas cosas que hemos hecho y que tenemos que seguir haciendo con amor, a pesar de que nos rebajen el presupuesto, y con una vocación de trascender a nuestras propias comunidades para ir hacia el espacio público, hacia el bien público, hacia la ciudadanía cultural, no puede más que seguir creciendo en el continente. Es una necesidad tremenda, entonces yo creo que la gente está ávida de eso. No puede no tener éxito. Eso quiero decirles, muchas gracias por la invitación, Miguel, un gusto volver a verte y también un gusto conocer a Sergio. Muchas gracias, María Paulina. Sergio, si gustas compartirnos tus reflexiones finales, por favor. Bueno, primero, muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer enorme conversar contigo, conversar con la doctora Paulina. Gusto conocerte, disfrutar de la profundidad de sus reflexiones. Yo quiero cerrar pensando un poco cuál es el papel de los gobiernos, porque creo que ya tenemos claro el papel de los docentes, el papel de las escuelas, el papel de los estudiantes, pero ¿cuál es el papel de los gobiernos? Si nosotros estamos hablando de que de lo que se trata es de crear ecologías de aprendizaje, sea en las aulas o fuera de las aulas, ¿cuál sería el papel de los gobiernos? Bueno, creo que sigue siendo en primer lugar el tema de la infraestructura. Sabemos que el tema del despliegue tecnológico en la gran mayoría de los países de América Latina sigue siendo insuficiente. Pero más allá de que ha sido insuficiente, creo que el despliegue, los estudios publicados en 2015 por el Banco Mundial revelan que estos despliegues tecnológicos no han impactado necesariamente en la mejora de los aprendizajes. Hay un revelador estudio del 2015 que dice que de hecho, en el caso mexicano, a partir de las experiencias de Mi Compu, en el que se le entregaba a cada niño de 5º y 6º año de primaria una laptop que se llevara a su casa, los estudios en las pruebas estandarizadas mostraron que el acceso a este dispositivo del niño no mejoró sus aprendizajes, al contrario, hubo una pequeña disminución. Entonces, uno, hay por supuesto una inversión necesaria del Estado en el despliegue tecnológico, en el despliegue de la conectividad. Pero, y aquí cito a Pimienta Argentino, él hablaba de que por cada dólar que nosotros o los estados inviertan en infraestructura tecnológica como mediación de los aprendizajes, tendrían a la vez que invertir $1
en infoestructura, que tendría que ver con la creación de contenidos, y $1 en infocultura, que tendría que ver con la habilitación para que los usuarios pudieran hacer un uso realmente enriquecedor de esta tecnología. En el caso mexicano, brevemente hay experiencias que nos dicen que desde a nivel de educación básica, red escolar, enciclomedia, etcétera, en un momento dado calculamos una inversión aproximadamente de 40,000 millones de pesos en políticas públicas digitales educativas, y en realidad los resultados, hay que decirlos, han sido francamente desastrosos. ¿Por qué? Porque se contentaron con la distribución de dispositivos. Tendremos que apostar por la creación también de infraestructura, pero también, sobre todo, tendremos que apostar por infocultura. ¿Por qué? Porque tal vez para las próximas décadas el gran desafío no va a ser la primera brecha digital, sino la segunda brecha digital, que tiene que ver con la de los usos de esa tecnología. De hecho, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que si tú solamente distribuyes despliegue tecnológico, ahondas las desigualdades y creas nuevas formas de desigualdad. Perdón, hace 40 años no hablábamos de una brecha digital de género. Hoy hablamos de una brecha digital de género que es producto de un despliegue tecnológico no planificado, no acompañado. ¿Cuál es la apuesta de los estados? Reconocer que los aprendizajes tienen que ver con la formación de estudiantes autónomos, con la creación a partir de las instituciones de ecologías del aprendizaje, y que una inversión tecnológica de $1 debe venir acompañada de una inversión en el desarrollo de infraestructura, de contenidos de $1, y por supuesto de una inversión de infocultura, de capital cultural para la utilización de esa tecnología de $1, para crear, sí, esos estudiantes autónomos que pueden conectarse a las mangueras de aprendizaje, que pueden buscar los aprendizajes cuando los ocupan, conforme los ocupan. Muy bien, muchas gracias. Nos llevamos bastantes ideas, bastantes reflexiones para seguir trabajando en lo que nos quede de pandemia, que seguimos en la incertidumbre, no sabemos cuándo, pero yo creo que de aquí salen bastantes ideas para seguir trabajando con nuestras comunidades, para seguir creando comunidad y para seguir respondiendo a nuestra misión, que es una misión doble: crear cultura, crear arte y también generar procesos formativos. Entonces, les agradecemos muchísimo a la doctora María Paulina Soto y al maestro Sergio Rommel Alfonso que nos hayan acompañado, que hayan compartido con nosotros sus reflexiones, y no nos queda también más que agradecerles a todos ustedes, al público, que nos hayan acompañado. Los invitamos a la siguiente serie de este webinario. Estamos tratando de abordar la situación en la que nos ha puesto el COVID con relación a la internacionalización, con relación a temáticas muy específicas, como en el caso de hoy fueron las artes y el conectivismo también. Y para el 1 de julio los invitamos al siguiente webinar, se llama La Industria 4.0 bajo el impacto del COVID-19 y su internacionalización. En este nos van a acompañar la maestra María Elena Barrera Bustillos, directora general del CASEI, el ingeniero Álvaro Alejandro Marroquín Mora, gerente general del ALMA, Laboratorio SADCB y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y el licenciado José Luis Valencia Montano, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Entonces, bueno, también es otra plática que se antoja muy interesante, para la cual los invitamos nuevamente a que estén pendientes. Habrá la publicidad en el sitio de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. Y bueno, y les deseamos un excelente fin de semana, un excelente resto del día. Sergio Rommel tiene 2 horas más que nosotros, porque ahí están. Hay una diferencia, te quedan 2 horas más que los demás, pero que sean excelentes el resto de las horas de este día, y que que esto pase lo más pronto posible, pero también la reflexión importante, que no regresemos a lo que éramos, sino que regresemos a algo mejor, algo surgido de estas reflexiones. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, buen día.